Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Las gestas españolas suelen protagonizarlas personalidades insignes, a los que el destino les ha reservado un papel relevante en la historia. Pero en nuestro épico devenir hay hombres que permanecen anónimos, pero cuyas acciones les hacen también ser merecedores de pasar a la historia. Esta es la semblanza de unos hombres hoy olvidados de una comarca periférica casi en el Finisterre peninsular, y que probablemente nunca saldrán en los libros, pero que se volcaron con pasión en la recuperación del patrimonio de Galicia y que escribirían en la década de los 60 páginas de oro en la arqueología peninsular. Su nombre, los escarbadores. ¿Y escarbador qué significa según la Real Academia? Acepción 1, que escarba. Acepción 2, instrumento para escarbar. Pero algo tan anodino en absoluto define a aquellos hombres de Valdeorras, la comarca más suroriental de Galicia, amantes de su tierra y de su historia, que a mediados del siglo pasado formaron un fascinante grupo que se hacía llamar con humildad los escarbadores. Eran hombres de distinta condición, que sin ayudas ni subvenciones crearon de la nada una importante y fructífera asociación arqueológica. No tenían formación académica, ni seguían un procedimiento reglamentado, pero suplían su falta de especialización técnica con trabajo, tesón y, como veremos, un máximo respeto a su labor. Los escarbadores desarrollaron en las décadas de los 60 y los 70 una impagable e ingente labor de recuperación del patrimonio de Galicia. Vivían en Valdeorras, una comarca privilegiada por la naturaleza y por la historia, solar de hombres y culturas que fueron dejando allí una valiosa huella material. Y es que este territorio es uno de los tesoros más desconocidos de Galicia, marcado por un profundo valle fértil por el que discurre el río Sil en un paisaje mágico de granito y pizarra, de tierras rojas y negras, donde crecen el castaño, la vid y el olivo. Con cimas de más de 2000 metros como Peñatrevinca, posee el segundo conjunto de lagunas glaciares más grande de España. Bosques autóctonos maravillosamente conservados, como el telúrico Teixadal, joyas naturales como la Serra da Enciña da Lastra, paisajes únicos de laderas multicolores en las que se encajan las aguas del Sil y decenas de pueblos tradicionales, y un firmamento tan limpio y brillante que le ha valido una certificación planetaria. Pero no solo es un paraje tocado por los dioses de la naturaleza. Junto a ello, exhibe un legado histórico que se hunde en la noche de los tiempos. Clásicos como Plinio hablan de los Guigurri, antiguos pobladores de Valdeorras. Numerosos topónimos confirman su origen prerromano, y restos de enterramientos rupestres como mámoas y petroglifos atestiguan presencias protohistóricas. Pero sería la llegada de los romanos, atraídos por el oro del Sil, los que dejaron allí huellas indelebles, estructuras, puentes y sobre todo la Vía Decimoctava o la Vía Nova, que era la tercera de los caminos militares romanos que iban de Braga a Astorga y que fue la más moderna de todas las vías de Galicia. Y un microclima especial, mediterráneo-oceánico, les hizo plantar a los romanos las primeras cepas y construyeron lagares, dando origen a una tradición y cultura secular en el cultivo de la vid y la elaboración de grandes y personales vinos como el Valdeorras, Godello y Mencía. Y por esta calzada o Vía Nova, en la era medieval, discurriría parte del Camino de Santiago en su camino de invierno. El medievo fue muy importante en Valdeorras, pero también el Renacimiento, con Andrés de Prada, secretario de Felipe II. Vivió capítulos gloriosos con mujeres aguerridas en la Guerra de Independencia. Tuvo diputados en las Cortes de Cádiz. Facciones carlistas poblaron sus montes, al igual que fusidos, maquis y contrabandistas, y hasta minas franquistas que se destinaron a proveer de wolframio a los nazis. Los escarbadores sabían bien que la historia de su solar era prodigiosa. Solo había que encontrar piezas materiales que lo avalaran.
y con sus actividades se convertirían en pioneros absolutos de la excavación en muchos asentamientos. Les movía la ilusión y el sentir de que con su trabajo estaban contribuyendo a la recuperación de la memoria de Galicia. Y es que, como contaba uno de ellos humildemente, llevábamos una gran alegría cuando descubríamos algo. Aunque llevaban unos años saliendo a escarbar, no sería hasta 1964 cuando se constituyeron como sección de la Asociación Filatélica y Numismática de Valdeorras, presidida por el coronel Joaquín Gurriarán. Y ese mismo año se promulgaría la ley que autorizaba las asociaciones, a iniciativa del ministro Manuel Fraga. Y curiosamente fue una mujer, en plenos años 60, María Luz Regueiro, la primera presidente. Y algo más tarde pasarían a ser una de las secciones del Instituto de Estudios de Valdeorras. En 1967 tramitarían los permisos de la Dirección General de Bellas Artes que les autorizaban a poder explorar, investigar y escarbar, centrando su radio de acción en un primer momento en las provincias de Orense, León y Lugo. Y también se nombrarían unos supervisores, y quienes fueron pues nada menos que dos tótems de la arqueología y de la antropología gallega, Ferro Couselo y el académico Xaquín Lorenzo Xocas, miembro de la generación Nos y muy reconocido por sus trabajos de campo y catalogaciones. Ambos, en un primer momento, lógicamente tuvieron sus reservas. No se fiaban de los destrozos que pudieran hacer unos aficionados, aún con buena intención. Pero desde sus primeras visitas a los escarbadores se mostraron gratamente sorprendidos, no solo de lo que recuperaban, sino sobre todo del rigor y del trabajo altruista de los valdeorreses, no constando que hubiera ningún grupo similar en otra zona. Un respeto que se manifestaba plegándose a rajatabla a las directrices, supervisión y dirección de estos arqueólogos y antropólogos de prestigio, sin que ninguna de las piezas que encontraron sufriera algún daño por su acción de escarbar. Alguna vez, junto a los de la Universidad de Santiago de Compostela, recibieron la visita de catedráticos de otras universidades, como la del País Vasco o la de Valladolid, que se maravillaron de sus hallazgos. También la del erudito Bouza Bree, que centró sus investigaciones en la arqueología y prehistoria de Galicia, y que en palabras de su hijo quedaría fascinado y conmovido por la ilusión y responsabilidad de los escarbadores. Lápidas, tumbas, miliarios, anillos, monedas, cerámica terra sigillata, hasta una deslumbrante ara votiva que motivó que los catedráticos se trasladaran ipso facto a Valdeorras para verla in situ. Sus hallazgos se cuentan por centenas, y algunos de suma importancia, pero si hubiera que destacar, las dos más relevantes serían el Castro de Valencia del Sil y el mosaico de un lugar conocido como la Cigarrosa, en la Rúa de Valdeorras, hitos absolutos de su trabajo, al que la fortuna otorgaría un destino muy desigual. El descubrimiento del Castro de Valencia del Sil se materializó en la localización de una serie de habitáculos que probablemente perteneciesen a una familia de clase alta de la era tardorromana. Hoy, partiendo de lo logrado por los escarbadores, se ha convertido en uno de los escasos castros visitables de Galicia. Blanco Trincado, presidente del Instituto de Estudios Valdeorras, así lo recuerda. Polas rúas de Valencia do Sil desfilaban os seus membros, cargados con materiais e ferramentas, coas súas mochilas cargadas con bocadillos, unha bota de viño, auga e, sobre todo, ilusións e proxectos que aos poucos se foron convertendo en realidades. El segundo hallazgo fue el espectacular mosaico romano de una casa patricia en la Cigarrosa. Apareció dentro de un recinto poligonal al que se accedía por unos escalones y atestiguaba indefectiblemente que los escarbadores se encontraban ante un gran complejo termal. Según Acuña Castroviejo, dataría de finales del siglo III. El mosaico era rectangular, aproximadamente de 50 metros cuadrados de tipo africano, es decir, de composición unitaria, en el que la escena ocupa todo el campo decorativo. Formado por teselas policromadas de mármol, plasmaba representaciones de la fauna marina, peces, crustáceos,
cefalópodos y mamíferos. Los supervisores Ferro Couselo y Joaquín Lorenzo se desplazaron al lugar en cuanto se notificó el hallazgo del impactante mosaico que atrajo a cientos de personas de la zona. Considerando su valor, enseguida pidieron que se adoptaran medidas para su protección y conservación, hasta que se pudiera proceder a su extracción y traslado a un museo. Esperando la respuesta del ministerio, el Ayuntamiento de La Rúa se comprometió a acercarlo y ejercer la debida vigilancia. Pero lamentablemente desoyó su compromiso y muy poco tiempo después el mosaico había sido vandalizado, fracturado y sufrido importantes daños. Tantos que la joya más preciada de los escarbadores se dio por perdida. Fue una hecatombe moral, tanto para ellos como para los arqueólogos, confesaba en los años 80 con pesar Moncho Rodríguez, insigne escarbador, a quien suscribe estas líneas, que era entonces una joven estudiante de historia. Luis Enrique Rodríguez, Coquixo, historiador, artista e hijo de escarbador, así definía el mosaico. Tenía multitud de especies identificables: delfines, almejas, erizos, ondas que simulaban el agua. Con qué cuidado estaban trabajados los degradados de color, la amplia gama cromática utilizada. Muy pocos podrían ser comparables. ¿Te imaginas lo que puede haber en las inmediaciones? Los romanos no hacían piscinas en mitad del monte. La finalidad de los escarbadores era exhibir sus piezas en el Museo de los Escarbadores, y en un principio lograron una provisional ubicación en la villa de Obarco de Valdeorras. Allí, en vitrinas, sus hallazgos fueron mostrados con orgullo a todos los visitantes. Pero tiempo después, el ayuntamiento trasladó todas las piezas a un almacén. Hasta nunca jamás, porque desde entonces decenas de piezas arqueológicas se perdieron de la historia o quedaron en paradero desconocido. Manuel Fernández dejaba todo un inventario de lo hallado, un testamento moral en el que manifestaba su profunda incertidumbre por el devenir de la colección y la esperanza de que algún día sus hijos y los hijos de sus hijos pudieran verla reunida. Pero jamás se volvieron a exhibir, nunca se localizaron todas las piezas, entre otras razones porque el Barco, núcleo principal de Valdeorras, es la única villa de la provincia que no tiene museo. Un bidón de detergente Colón en el que llevaban la escayola, candiles y cachavas, lamparillas de carburo, convivían con decenas de utensilios más técnicos y una cabaña con estética de payoza castrecha que les servía de almacén. Aunque sin duda la herramienta estrella y la más querida era Carolina, una camioneta de reparto de refrescos propiedad del escarbador Manuel Fernández y que facilitaba todos sus desplazamientos con los barcos. De ella guardan todos los escarbadores el más grato de los recuerdos. Una peculiar característica del grupo, y que en su planteamiento les hace ser unos auténticos visionarios y adelantados a su tiempo, es que no se consideraban, como se dice ahora, unos frikis o aficionados que se dedicaban en petit comité a su afición. Los escarbadores siempre estaban abiertos a invitar a familiares, amigos, visitantes y curiosos a convivir y compartir su pasión. Aquellas mañanas de domingo, rodeados no solo por el patrimonio arqueológico y por la naturaleza, sino por sentimientos de hermandad y camaradería, compartían en el duro trabajo y ratos de asueto, comida casera, risas y sincera amistad. Era, por tanto, un grupo vocacional y hoy diríamos democrático. Todos eran bienvenidos y no había barreras de origen, formación o condición económica, social o profesional. Algo muy espectacular era la integración de niños y adolescentes de ambos sexos, la mayoría hijos de escarbadores. Aunque en principio poco o nada pudieran aportar, como se dice ahora, se les daba su sitio y se sentían importantes de ayudar, de ser partícipes del hallazgo de una moneda antigua y de vivir la aventura de subirse a la camioneta, que era un miembro más de esta numerosa familia, y todos rumbo al monte. Para estos pequeños escarbadores, las salidas tempranas tenían un valor más allá de lo cultural y de lo arqueológico.
Las jornadas eran auténticas clases lúdicas e interdisciplinares, abiertas al entorno, impartidas por un más que variado profesorado. Y es que de una forma natural y sin artificios y muy lejos de planteamientos teóricos, los escarbadores estaban aplicando innovadoras técnicas como el art thinking, un modelo de interés científico en el que el arte, la historia y la arqueología iban acompañados de valores sociales y educativos. Recuerda Javier Rodríguez, pequeño hijo de escarbador. Lamentablemente, en el final de la década de los 70, confluyeron una serie de factores críticos. La enfermedad de algunos de sus miembros, la falta de apoyo de las instituciones y el mazazo emocional que supuso la desaparición del mosaico y del museo que albergaba la colección encontrada con tanto esfuerzo e ilusión. Todo ello hizo que la asociación perdiera fuelle y acabara por disolverse, aunque el grupo de fundadores seguiría subiendo al Castro de Valencia del Sil hasta 1986. El trabajo y las experiencias de ese camelot arqueológico fueron víctimas de la desidia y de la desmemoria, pero permanecieron como huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de vivir junto a aquellos que lucharon con ese intenso amor por la tierra que les vio nacer, crecer y morir. Con su pasión, disfrute y respeto por la naturaleza y por el legado patrimonial de la historia de Galicia, se adelantaron a valores y conceptos en su época aún no verbalizados y daban una lección de vida y humanismo para la posteridad. Y sin duda, más allá de la hemeroteca, de fotografías o de filmaciones de baja calidad que dejaron testimonio de su labor, su destino y lugar en la historia les llevará a la inmortalidad, porque pese a su modestia, desde las hermosas y escarpadas laderas de Valdeorras, los escarbadores se estaban ganando sin saberlo el formar parte del itinerario mágico y espiritual en que reposan los valores eternos de la cultura gallega. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.